Shanti Shanti Shantihi. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un mes muy auspicioso, todos los meses son auspiciosos, pero julio para un aspirante espiritual y en la tradición del yoga es el mes del guru. La luna llena de julio se celebra universalmente y ancestralmente el Día del Maestro Espiritual. Es un mes muy auspicioso para, bueno, reafirmar aquel que tenga ya un linaje, un maestro espiritual y agradecer esa presencia o, bueno, llamar la presencia del gurú, que es quien ilumina y quien remueve la oscuridad. Siempre tiene que estar allí presente. Este mes va a ser el Guru Purnima a fin de mes, creo que por el 26, por ahí, o 29, cae tarde en julio, pero nos va a dar tiempo para ir preparándonos. Y también, en nuestro caso, que el maestro que inspira este espacio y muchos de nosotros es Swami Shivananda, también se celebra el 14 de julio el Mahasamadhi de Swami Shivananda, que es el día en que Swami Shivananda dejó el cuerpo y entró en su gran samadhi. Sabemos que desde allí nos sigue guiando, sentimos su presencia constantemente, los que estamos allí en este refugio de Swami Shivananda. En mi caso, sentí la gracia de su presencia desde el año 95, 96, que en el 95 empecé yoga en una profesora que no tenía el linaje de Shivananda, pero bueno, agradezco mucho esa primera enseñanza que me empezó a acercar, me empezó a despertar todo eso que estaba ahí olvidado. eh, y, y- y cuando entré al centro Shivananda en Montevideo, yo lo conocía por cuestión así del karma positivo, porque en mi casa había libros de yoga. Mis padres iban a un profesor de yoga que era de la niña Satyananda, que era de Shivananda, pero yo todavía era muy joven, no conocía, no tenía conciencia de eso, hasta que, bueno, en el año 96 entré a ese centro de yoga porque mi profesor anterior se había ido de vacaciones y un amigo me aconsejó, me dijo, ¿por qué no vas a este centro? Me dijo Shivananda, y yo no presté atención al nombre, no. En ese momento el nombre no me despertó, pero cuando entré al centro y vi la imagen de Swami Shivananda en la pared y la de Swami Vishnu, que es un discípulo, pero especialmente la de Swami Shivananda es como que ahí dije, este es mi hogar, aquí llegué a mi casa, la casa del maestro, y desde ahí, desde el año 96, que me he aferrado a los pies del maestro y a su enseñanza, y como muchos de ustedes, cada uno tiene su historia, de los que ya están en este camino Shivananda y han sido iniciados, cómo sentimos esa presencia día a día, como no abandona y al contrario, como que se refuerza cada vez más, ¿no? Y la práctica que él ha dejado es tan precisa, tan segura, que en mi caso no he necesitado otras prácticas ni otras instrucciones, si bien uno aprende de muchos maestros, y Vananda dice, aprende de muchos, pero sigue una sola enseñanza, ¿no? Ten un solo guru. Sí se puede aprender de muchos, pero seguir un camino es lo que, y refugiarse en una tradición es lo que se dice que hace que se llegue a la fuente, ¿m? Y se esté protegido en el camino. Entonces, para homenajear al maestro y a su vez para sintonizarnos en este mes del Guru, eh, vamos a proponer una lectura de un libro precioso llamado Biografía de un sabio moderno, que es los discípulos de Swami Shivananda hablando del maestro, de la vida del maestro. Se dice que, bueno, uno debe estudiar la vida de los grandes santos, y seres iluminados, especialmente la vida del maestro propio, tiene que estar ahí bien conocida, porque a su vez la vida de los maestros
es todo enseñanza, ¿no? El mismo Shivananda también tiene un libro que se llama eh, Vida y Obra de Santos, y tiene, eh, nos hace pasar por el estudio de varios santos y varios seres iluminados. Es una forma de swadhyaya, ¿no? De estudio, aparte de las escrituras, aparte de los libros escritos por los sabios, uno tiene que estudiar la propia vida de los sabios, ¿no? El, los Yoga Sutras, Patanjali dice en uno de los sutras que una de las formas de pacificar la mente entre tantos métodos que nos enseña el yoga es eh, visualizar y meditar en algún santo, en algún ser que haya trascendido las pasiones. Es un ser realizado, ¿no? Y bueno, para eso es bueno estudiar los diferentes pasajes de la vida de ellos, ¿eh? Porque en su vida hay mucha enseñanza. Entonces vamos a empezar este libro precioso, son los discípulos de Shivananda hablando de él mismo, ¿no? De Swami Shivananda en todas sus etapas, ¿eh? Desde su propio nacimiento, ¿no? Y justo también, muy cerquita, dentro de unos 3 meses, vamos a celebrar el nacimiento de Shivananda, que es el 8 de septiembre, que acá bueno, se va a mencionar, ¿eh? Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir también, bueno, en algunos pasajes intercambiando eh, y complementando la enseñanza. ¿M? Y comienza así, dice, Swami Shivananda nació en Patamadai, el 8 de septiembre de 1887 al amanecer, una hora muy auspiciosa, cuando la estrella Bharani se encontraba en su ascendente. Existe un dicho tamil, Tamil es el estado donde él nació, Tamil Nadu, que es un estado del sur de la India, donde hay mucha espiritualidad, hay mucha ancestralidad. Existe un dicho tamil que dice, el que nace en Bharani gobernará el universo, en esa constelación que nació Sivananda. Sus padres lo llamaron Kupuswami, ese era su nombre de pila. La palabra Swami está incluso en muchos apellidos. La palabra Swami sola relacionada al camino espiritual significa una cosa, pero también Swami también significa señor. Y en la India, por ejemplo, en el norte de la India, es muy tradicional que las esposas le llamen Swami a sus esposos, aunque no sean Swamis. Swamis en el concepto que nosotros conocemos, ¿no? De monjes. Recuerdo que cuando estaban, especialmente en el norte, cuando estaban en el ashram de Shivananda, de repente escuchaba la palabra Swami y yo me daba vuelta y era una señora que estaba hablando con su esposo. Y después me explicaron, ¿no? Me hicieron entender que no siempre cuando se dice Swami se está hablando a un Swami ordenado en un linaje espiritual como monje, ¿no? E incluso está en muchos apellidos, la palabra Swami. Entonces, el- y en muchos nombres también. El nombre de Swami Jivananda, de pila, antes de ser Swami Jivananda, era Kupuswami. ¿Eh? Su padre se llamó Sri P. S. Vengu Iyer, un nombre muy conocido, un apellido muy conocido de la India también, Iyer, ¿no? De Patamadai. Era muy virtuoso, un devoto del señor Shiva y un hombre de gran sabiduría. Eran de casta brahmin, ¿verdad? Era un recaudador de impuestos del estado de Etiapurán y estaba satisfecho con su puesto. ¿Eh? O sea que no se dedicaba al oficio religioso. Generalmente en la India los que nacen en la casta brahmin o pueden seguir el oficio religioso o generalmente en su linaje, en su familia, ahora vamos a ver, hay muchos que siguen el camino religioso del oficio sacerdotal, pero hay otros que no lo siguen oficialmente, pero sí vamos a ver en su propio hogar seguía todos los rituales, ¿no? Porque los había recibido, ¿verdad? En su propio linaje, ¿no? Parvati, la esposa de Venwire y la madre de Kupuswami, leía libros sagrados durante su tiempo libre y cantaba el nombre del Señor con intensa fe y devoción. O sea, era una familia ya muy piadosa, ¿verdad? Lo que se dice que es una señal ya de- del alma que nace, una familia piadosa es una señal espiritual de la propia alma, ¿no? Que elige una familia y que el destino elige una familia ya bueno, con práctica espiritual, ¿verdad? Dice, con tales padres
el niño se crió en el ambiente más adecuado. Kupuswami fue el tercer hijo de la familia. Tenía dos hermanos mayores. Era un niño precioso, con una buena constitución física, como que rompía el molde típico hindú, que son más pequeñitos, más chicos, especialmente del sur de la India. Sivananda, lo vimos cómo creció después, imagínense de niño sería medio grandote también. Entonces rompía un poco el molde típico, ¿verdad? Era un niño precioso con una buena constitución física y sonrisa radiante y era el preferido de sus padres, los cuales se deleitaban con cada cosa que éste hacía. El muchacho tenía características religiosas y espirituales obvias, si bien vamos a ver que se despertaron oficialmente más tarde incluso que de lo normal. Recién a los 36 años Yogananda empezó un camino religioso, espiritual. Antes vamos a ver que decidió o tuvo la vocación de médico. Fue su primer vocación, a su vez de servir a través de la medicina, y fue un médico muy especial que rompió también el molde habitual, que no solo atendía a sus pacientes con medicina alopática, incluso ayurvédica, sino también ya, como tenía obviamente impresiones de otras vidas, de espiritualidad, también en su parte como médico, él le enseñaba a la gente a rezar, a repetir mantras, les daba frases poderosas para su sanación, pero su vida espiritual en sí empezó recién a los 36 años, eso ya lo vamos a leer, ¿verdad? Conservaba una paz de espíritu muy poco común y una alegría constante. Esto también es señal del buscador espiritual, la alegría, ¿no? Cuando ya se trae un avance en el camino espiritual, ¿verdad? A la vez que un alto nivel de inteligencia que no dejaba de asombrar a los padres. Aprendía las cosas nuevas con rapidez y facilidad, sin ningún esfuerzo. Todo el pueblo lo adoraba. Con sus travesuras infantiles, apagaba a menudo el rescoldo de rencor y odio que había dentro de los corazones de la gente del pueblo, las cosas de las familias y de los pueblos, ¿no? Sentimientos negativos que con frecuencia enfrentaban a las familias en los pueblos de la India, o puede pasar en todo lugar, ¿no? Este muchacho travieso conseguía con su inteligencia reunir a esa gente rencorosa, forzándolas a mezclarse y relacionarse entre sí. Ya era un gran pacifista a esa edad y hechizaba con una onda de paz a todo el mundo a su alrededor. Kupuswami le encantaba la música, por eso también en los ashrams Yogananda siempre hay mucha música. Él promovía mucho el canto, ¿verdad? Por supuesto a nivel espiritual, pero siempre había música, en su ambiente, ¿no? Le encantaba la música. Su padre cantaba a menudo el himno Ananda Lahiri, compuesto por Shankaracharya. Shankaracharya ya es el maestro principal del linaje en el cual luego más tarde fue iniciado Swami Shivananda, ¿no? Kupuswami se sentía contento cuando escuchaba el canto y si su padre paraba de cantar, él lo incitaba a seguir importunándole con hum, hum, como sigue, sigue, eso de niño, ¿no? O sea que ya tenía esos samskaras que le estaba despertando la devoción de su padre, ¿no? Kupuswami no solía llorar, pero si en alguna rara ocasión lo hacía, su madre le cantaba Chandrasekhara, Chandrasekhara, Chandrasekhara Pahiman. Oh Señor Shiva, Chandrasekhara es un nombre de Shiva, protégeme. Y el niño, Kupuswami, dejaba de llorar saltando encima del regazo de su madre. Ya otra señal, ¿verdad? Ante el nombre de Dios, el niño se calmaba. ¿eh? Sus padres, como ven, eran en la India tradicional, eh, que cada familia tiene su deidad tutelar, se llama Kula Devata. Cada familia, así como muy tradicional en nuestras latitudes, en la tradición católica, más especial en el pasado, que cada familia tiene su santo, su santo predilecto, ¿no? En la India, especialmente, cada familia tiene su Kula Devata, y a su vez cada integrante puede tener su propio Ishtadevata. Ishtadevata quiere decir ya el personal.
que puede coincidir obviamente con la deidad tutelar de la familia, que a su vez viene ancestralmente, o obviamente puede variar de acuerdo a la devoción particular. Y en el caso de Shivananda, a su vez, si bien Shivananda recibió el nombre de Shivananda, uno puede pensar que su deidad tutelar era Shivananda, era Shiva, incluso porque venía de sus padres, pero lo vamos a ir estudiando. Sivananda primero era un universalista, ¿no? Él veía y adoraba todos los aspectos, ¿eh? Pero a su vez, por lo que se ha podido deducir, cuando uno va al ashram de Sivananda en Rishikesh y entra en su casita, en su altar está todavía su deidad, la deidad en la cual él adoraba principalmente, que era Krishna. Krishna era su deidad principal, según algunos deducen. Incluso él lo ha declarado. Él, por ejemplo, sabemos que Krishna, y lo vamos a estudiar más adelante, fue la deidad que lo impulsó a iniciar su camino como maestro, ¿no? Él tuvo una visión en un momento cuando alcanzó sus grados de samadhi, ya cuando estaba como swami renunciante y un practicante ya de mucho tiempo de sadhana. eh, Cuando alcanzó su estado de samadhi más elevado, él pensaba quedarse allí en ese estado de realización, no tenía ninguna motivación de iniciar una relación de maestro-discípulo con muchos otros discípulos, pero fue Krishna que se le apareció. Esto lo vamos a leer porque está incluso testimoniado por Shivananda. Él no habla mucho, nunca habló mucho de sus experiencias místicas, pero esto lo sabemos, ¿no? Que fue Krishna el que lo, digamos, le pidió, lo instruyó para que iniciara un espacio espiritual y una relación de maestro-discípulo con otros, ¿verdad? Con alumnos. Sin embargo, la deidad, ¿verdad?, de la familia era Shiva principal, y obviamente en él hay mucho componente de Shiva, ¿no? Dice, la palabra sagrada Shiva tenía una fascinación especial para él, porque era la palabra que escuchaba más en su familia, ¿no? Y solía repetir palabras en donde estas dos sílabas apareciesen, incluso cuando estas palabras no tuviesen connotaciones religiosas. Y cuando su madre cantaba himnos alabando al señor Shiva, él también tarareaba las palabras de las palabras, los mantras, los kirtan. Desde el día que empezó a caminar, acompañó a su madre lleno de alegría al templo del pueblo y le encantaba el sonido que hacían las campanas. Las campanas es un sonido que debe estar en todo altar de todo practicante, porque es el llamado, ¿verdad? Cuando uno entra a su espacio, tiene que hacer sonar campanitas. Ting, 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 aquí estoy yo. Y esa campana se dice que va abriendo los caminos, que después la oración obviamente profundizan, ¿no? Pero es tradicional, y ese sonido de la campana eleva mucho la vibración. Y a Shivananda le encantaba, al pequeño Kupuswami, le encantaba el sonido de las campanas, ¿verdad? Incluso desde chico ayudaba a su padre en su culto, ¿verdad? En la puya diaria. La puya es las ceremonias de adoración que especialmente también los brahmines tienen y reciben de nacimiento, ¿verdad? Su padre solía realizar su sandhya vandana y el pequeño intentaba imitarle. Sandhya Vandana. Acá vamos a hacer un apartado, ¿verdad? Vamos a escuchar palabras de Jivananda sobre esta práctica que es muy auspiciosa, que ahora la vamos a describir. Pero vamos a terminar esta sentencia, ¿no? Su padre solía realizar su Sandhya Vandana y el pequeño intentaba imitarle. ¿eh? Cuando su padre adoraba al Señor, Sandhya Vandana significa adoración en las horas auspiciosas. Vandana significa postrarse, adorar, o Sandhya Upasana, adoración en las horas auspiciosas, ¿verdad? Y el niño, el pequeño, lo imitaba, ¿no? Cuando su padre adoraba a Shiva, traía hojas de bael y flores, es una planta sagrada, el bael, especialmente para Shiva, y colocaba una piedra frente a él y la adoraba imitando al padre. Entonces, ¿qué es este Sandhya Bandana, ¿no? Esto ahora vamos a hacer un apartado
y de las propias palabras de Shivananda sobre esta práctica, ¿no? Eh, Dice Shivananda en el libro Todo sobre hinduismo, ¿verdad? Él dice, y cita, empieza esta descripción de Sandhyavandana con una famosa frase de los Vedas. En realidad es de un Prakarana Granta, es una escritura preliminar para poder estudiar las Upanishads, ¿no? De un gran sabio que se llama el Vedanta Sara, esta escritura, y dice una poderosa sentencia sobre Sandhyavandana, esta escritura, ¿no? Dice, los rituales diarios, o las prácticas diarias, o las adoraciones diarias, como el Sandhya Vandana, cuya no realización causan daño, se conocen como Nitya Karmas en la tradición del yoga. Nitya Karma significa acciones obligatorias, especialmente para el sadhaka, el aspirante espiritual, quiere decir la práctica es una obligación, ¿verdad? Y está descrito cuya no realización causa daño, es muy poderoso, ¿verdad? ¿En qué sentido causa daño? En el sentido, no quiere decir que, no sé, nos vamos a enfermar, ¿verdad? Pero el beneficio que nos causa la práctica diaria es tan grande, ¿verdad? Que un día que fallamos en nuestra práctica, eso nos puede generar bueno, un desalinea, ¿verdad? Una desarmonización. ¿Eh? Y obviamente puede venir un daño grande de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces, es una gran responsabilidad para el practicante, ¿verdad? Sí, sí, cuanto más recorrido vas teniendo, más información vas teniendo, más, bueno, más responsabilidad tenés con tu sadhana diario, ¿no? Y es algo, digamos, obligatorio, ¿verdad? Y dice Shivananda sobre el Sandhya Upasana, ¿no? Sandhya Upasana o Sandhya Vandana significa literalmente adorar, Upasana significa sentarse, a adorar, ¿verdad? En todas las intersecciones, en las principales intersecciones del tiempo. ¿Eh? Es orar y adorar. ¿Eh? Cuando se unen, Sandhi significa unión, ¿eh? La noche y el día. Es el momento más auspicioso, se llama técnicamente Brahma Muhurta, el momento de Brahman, es el momento más auspicioso, donde está más la disponibilidad, a nivel energética, astrológica, eh, donde hay más silencio, donde hay más sattva, más serenidad, donde hay menos energía rayásica, ¿verdad? Que es el periodo antes de que salga el sol, cuando la noche eh, y el día, perdón, cuando se unen la noche y el día, ¿verdad? O sea, antes de que salga el sol, es el periodo más auspicioso. Luego está el sandhya del mediodía, ¿Mm? En el momento más pico del sol, ¿verdad? O sea, estos momentos auspiciosos están regidos por el ritmo solar, ¿verdad? Y luego está el sandhya del atardecer, cuando la tarde se va a unir con la noche. ¿Mm? Dice Sivananda, entendiendo correctamente, sandhya es una oración ferviente al Señor, ¿verdad? Sandhya Upasana debe hacerse en los sandhyas apropiados. Únicamente de ese modo, quien los hace puede conseguir mucho mérito. ¿eh? Es una cosa también de que cuanto más gente, ¿verdad? Esto es al revés que el Wi-Fi, ¿verdad? En el Wi-Fi, cuanto más gente está conectada, tal vez hay menos Wi-Fi. ¿eh? Pero en estas horas se dice que es cuando está más disponible la energía divina, ¿verdad? Y es al revés. Cuanto más gente está conectada, es donde desciende con más poder esa energía, ¿verdad? Y estas horas que son las más auspiciosas para hacer la sadhana, no se deben de perder, especialmente la temprana a la mañana y la del atardecer. A veces por nuestros ritmos, obviamente, en el mediodía estamos trabajando, pero incluso uno puede hacer una pausa, ¿no? Si está trabajando, si está en el subte, si está... hacer una pausa, eh,
y saber que en ese momento, en estos momentos, no solamente de la tradición hindú, esto equivale, estas sentadas a lo que se llama en la tradición católica la liturgia de las horas, ¿verdad? Que es la santificación de las horas del día, y esto está prescripto, ¿verdad? Y coinciden en los tres horarios principales. Después hay más sentadas en la liturgia, pero más cortas, ¿no? Pero es amanecer, mediodía y atardecer. Y no sé, en otras tradiciones, ¿no? Que también hay muchas sentadas, pero probablemente sigan los mismos conceptos, ¿no? Y al amanecer es un momento muy potente y al atardecer, pero también el mediodía. Entonces, saber que en ese momento hay una ayuda extra porque muchos seres están allí haciendo sus prácticas, ¿no? Entonces hay como una atracción mayor para que descienda la gracia de la divinidad en esos momentos. Aquellos que no tienen trabajo al mediodía, por ejemplo, es muy, muy auspicioso que puedan sumar, aparte del amanecer y el atardecer, una sentada en el mediodía, ¿verdad? Dice Shivananda sobre los beneficios de esta Sandupasana. Él titula una tarea obligatoria. Sandupasana es una práctica diaria que han sido, para los que han sido investidos en el cordón sagrado, esto para los brahmines, pero también para los que están iniciados en un camino espiritual, ¿verdad? O que quieren seguir una instrucción auspiciosa, ¿verdad? Sandhya es un nitya karma, es decir, una acción que tiene que hacer, que tiene que hacerse todos los días, ¿verdad? Sandhya es un deber obligatorio que tiene que hacerse diariamente para el mejoramiento y purificación personal. Es una combinación de japa, que es la repetición del mantra, que es la principal práctica para esta era, y es la primera que debemos ofrecer. Eh, Esto según instrucción de nuestro maestro, el Swami Jivananda, que ni bien te levantes y te higienices, lo primero que hagas es tú, por lo menos media hora de japa, en lo más temprano posible, lo más auspicioso es en el amanecer, ¿verdad? Sandhya es una combinación de japa, upasana, ya es un ritual, puede ser adoraciones, oraciones, y swadhyaya, que es estudio, meditación, concentración, asana, pranayama, ¿verdad? Para nuestro sistema Shivananda, que es una práctica integral, uno puede optar, bueno, puede ser en la primera sentada, es la pura meditación con el japa y un poco de canto. Después en otro horario, puede ser al mediodía, por ejemplo, hacer tus asanas, o en la tarde, y al mediodía hacer otra sentada de japa, de oración, de estudio, ¿verdad? Y después en el atardecer, si no hiciste tu sadhana de asanas y pranayama, lo puedes hacer en el atardecer y así vas combinando, ¿no? Pero por lo menos en una de ellas tiene que estar el japa, que es, según ya estudiamos y está prescrito en las escrituras, como la sadhana principal para esta era, ¿verdad? Para limpiar la mente y alcanzar los estados supraconscientes, ¿no? Dice Shivananda. Entonces, Sandhya es una combinación de japa, upasana, que es adoración, que es ritual, que es oración, swadhyaya, que es estudio de escrituras, meditación, concentración, asana, pranayama. Quien hace Sandhya diariamente tiene en su rostro Brahma Tejas, quiere decir brillo espiritual. ¿Eh? Un hombre que haga diariamente su Sandhya según la forma y la hora prescripta por las escrituras consigue pureza y éxito en cada uno de sus esfuerzos. Adquiere poder mental y también calma, ¿verdad? El sandhya regular, esa sentada regular, corta la cadena de viejos samskaras y cambia por completo las viejas situaciones en las que cualquiera puede encontrarse. Brinda pureza y atma bhava. ¿Eh? Por supuesto que si uno no puede adherirse a estos horarios, cualquier horario que uno se siente mientras sea todos los días, ¿verdad? Es auspicioso, pero a su vez si uno tiene el tiempo, es muy, muy positivo y se amplifica cuando se sientan esos horarios prescriptos. Entonces volvemos ahora a, a la lectura, ¿verdad? Cuando su padre adoraba a Shiva, traía hojas de bael y flores, el niño Kupuswami, ¿verdad? Colocaba una piedra pequeña frente a él y la adoraba imitando al padre. Estaba muy atento cuando se cantaban los mantras y los himnos. Y aunque era un muchacho travieso, durante el acto de adoración
se quedaba tranquilo y en silencio. Se unía a sus padres cuando rezaban y hacían kirtan, que es el canto que hacemos al principio. Y le encantaba escucharlos cuando leían el Bhagavatam y el Ramayana, o sea, las escrituras. En aquellos días, un grupo del teatro solía recorrer el sur de la India, dirigido por Sri Kalyamarama Iyer. Dicho grupo representaba con frecuencia obras religiosas como el Ramayana, el Mahabharata y el Bhagavatam. Esto es típico en la India, donde todos los aspectos de la vida y las artes están siempre embebidas de lo espiritual, ¿no? Su padre le llevaba a ver estas obras. Al volver a casa, él imitaba con alegría parte de lo que había visto. Sus padres lo entretenían con historias espirituales. Incluso cuando lloraba y se negaba a dormir, no empleaban el método tan destructivo comúnmente empleado en muchas casas de la India y de todas partes, de hacerle dormir a base de sustos, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasaba, pero el hombre de la bolsa era típico, ¿no? Para asustarte si te portabas mal, ¿verdad? Bueno, los padres que tenían esa cultura espiritual, lo que le contaban eran cuentos espirituales, no historias de las escrituras, ¿no? El mismo Swamiji ha confesado, o sea, Swami Shivananda, cuando hablaba de él y de su infancia, que era un niño travieso. También como devoto de Krishna, tenía que serlo, ¿verdad? A algunos los entretenía con sus travesuras y a otros los dejaba atónitos con la inteligencia que mostraba en ocasiones. Siempre que la madre preparaba pasteles en la casa, los dividía entre los tres hermanos, y algunas veces guardaba una buena cantidad en la despensa para repartirlos más tarde. El robusto Kupuswami, muy activo y energético, ya en aquellos días era el primero en acabar su porción. Si sus hermanos no habían terminado las suyas, para ese entonces tomaba sus partes para él, les robaba, como Krishna, ¿verdad? Robaba la mantequilla. ¿eh? Los tarros de la despensa se vaciaban rápidamente también, ya que él los distribuía entre sus amigos. No los robaba para él, como hacía Krishna igual, los robaba para distribuirlos entre otros, ¿no? En esas travesuras infantiles se vislumbraba quizás su futura máxima, hazlo ahora. En inglés, do it now. Si hay comida, repártela. La madre la guardaba, ¿verdad? Para después, pero él iba a buscar al tarro y las repartía entre sus amigos, ¿verdad? Kupuswami permaneció en Patamalai, que es ese pueblo donde él nació, hasta que tuvo 5 años. Después se trasladó a Etiapuram, donde trabajaba su padre. Fue en Etiapuram donde Kupuswami se puso en contacto con un conocido músico y devoto del Señor, llamado Subbarama Dikshita, que vivía a pocas cuadras de la casa donde los padres de Kupuswami tenían un apartamento. Muchas fueron las tardes que pasó en la casa de Subbarama, donde se dirigía con frecuencia a Kanda Kirtan. Kanda Kirtan es el canto ininterrumpido, que puede ser por 2 horas, por 3 horas, por 24 horas, o como instauró Shivananda mismo en su ashram, indefinido. Shivananda, quizás lo leamos más adelante, él determinó que en una sala del ashram empezaran a cantar el Mahamantra, que era a su vez su mantra favorito, que también eso nos da las pautas de que Krishna era su deidad tutelar. Él lo declara, mi mantra favorito es Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Y él determinó en el año 45, cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, para inundar a la humanidad de frecuencia de paz y de vibraciones de paz, el canto ininterrumpido del Mahamantra, Akanda Kirtan del Mahamantra que se sigue hasta ahora, ¿verdad? En esa sala, en Rishikesh, hasta hoy día siempre se canta el Mahamantra. Siempre que entras hay un devoto cantando o un grupo de devotos cantando de forma ininterrumpida, ¿no? En este ambiente devocional y artístico, Kupuswami y sus padres se unían a los otros devotos en vayan, vayan es canto devocional, baile estático alrededor de una imagen hasta la entrada de la noche. Subbarama enseñó música a Kupuswami y a las órdenes de un profesor tan inspirador, Kupuswami pronto aprendió de memoria todos los vayan y los kirtans, diferentes vayan y kirtan. Vamos a quedar aquí, hacer unos segunditos de silencio.
Colocar nuestra atención en el Santo Corazón o en la Agnya Chakra y allí conectar con la deidad tutelar, conectar con el guru, con el maestro y conectarnos en el silencio, más allá de los pensamientos. Om, Om, Om Triambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanan Mriत्योर्मुक्षीयममृतात् Om Triambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanan Mriत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ paz, paz, paz. Agradecemos a todos los maestros, Somboló, Satguru, Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por aquí estar presentes, por escuchar, por conectarse. Nos vemos el próximo domingo con la gracia divina. Que estén muy bien, linda semana.